Dianoia, el despertar de la conciencia. Samael Aun Weor, Chapter 1. Proemio. Anidad vive necesario saber que la UM es las gentes en la conciencia dormida. QR las calles bajan soñando, andan potrando. Soñando, viven y mueren soña inclusión de mdo hemos llegado a la cocua dormido, de todo el mundo vive Q despertar. Prendemos la necesidad de con conciencia. Excitamos el despertar de la NEC conciencia. Queremos el despertar de la Section 1, el despertar de la conciencia, asociaciones psíquicas que conducen al despertar 1977. Hablando en términos de conocimientos para el desarrollo espiritual, son innumerables las escuelas, por todas partes abundan autores que se combaten mutuamente. En la Catedral de Notre Dame de París, dibujado en el suelo CONTNIDO. Proemio la conciencia dormida, asociaciones psicológicas, el teatro en la antigua Babilonia, las vibraciones anasmusianas, los elementarios mentales, como formar asociaciones positivas, la Eliminac. Aparece un laberinto que nos recuerda al laberinto de la isla de Creta. En el centro de aquel laberinto estaba el Minotauro cretense. Se dice que Teseo logró orientarse en medio de ese laberinto, hasta llegar donde existía el Minotauro y enfrentándose en lucha cuerpo a cuerpo, lo venció. La salida de ese laberinto fue posible mediante el hilo de Ariadna, que pudo llevarle hasta la liberación final. De los defectos, la muerte mística, la fabricación de los cuerpos internos, las ventajas, conciencia, del despertar de la epílogo 2. Resulta interesante saber que, precisamente en el piso de la Catedral de Notre Dame de París, fuera dibujado ese laberinto maravilloso. Indubitablemente, todo esto es algo que nos invita a la reflexión, orientarnos no es cosa fácil. El laberinto de las teorías es más amargo que la muerte. Mientras algunos autores le dicen a uno que los ejercicios respiratorios son magníficos, otros le dicen que son dañinos. Mientras unos afirman una cosa, otros afirman otra. Cada escuela presume que tiene la verdad. El laberinto es, pues, muy difícil. Cuando uno consigue llegar al laberinto, tiene que habérselas en lucha cuerpo a cuerpo con el Minotauro cretense, es decir, con su propio ego, con el yo, con el mí mismo, con el sí mismo, es decir, con sus propios defectos de tipo psicológico, y solo logra uno salir del centro del laberinto, mediante el hilo de Ariadna que debe conducirnos hasta la luz. Pero la mayor parte de las gentes se pierden entre el laberinto de tantas teorías, de tantas escuelas y de tantas confusiones. ¿Cómo hacer para orientarnos? ¿De qué manera? Obviamente nos debe interesar el despertar de la conciencia. Solo así podemos caminar con éxito, dentro de aquel misterioso laberinto. Pero mientras no hayamos despertado, estaremos confundidos. Algunos hasta se entusiasman por estos estudios momentáneamente y luego los abandonan. Hay quienes con la cabeza rellena de teorías, creen haber descubierto ya el camino secreto, aunque anden bien dormidos. Parece increíble, pero hay maestros de la gran logía blanca, verdaderos gnósticos en el sentido trascendental de la palabra, despiertos radicalmente, autorrealizados absolutamente, en lenguaje alquimista diríamos. Sujetos que tienen ya en su poder la gema preciosa, la piedra filosofal, y sin embargo no saben ni leer ni escribir. Son absolutamente analfabetas, pero eso sí, autorrealizados y despiertos. En cambio vemos, en el camino de la vida, dentro de las diversas escuelas esotéricas, organizaciones, sectas, órdenes, etc., a sujetos con la cabeza rellena de teorías, a individuos con rica erudición, pero con la conciencia completamente dormida, a ignorantes ilustrados que no solamente no saben, sino lo que es peor, ni siquiera saben que no saben. Estos se pierden, cumplidas sus 108 existencias, e ingresan a la involución sumergida de los mundos e infiernos. Pero ellos creen que van muy bien, eso sí, cuando se les interroga, demuestran una erudición sorprendente y mentes chispeantes, con conceptos brillantes, con proverbios luminosos, contundentes y definitivos, pero, ¿de qué sirve todo eso? Nosotros necesitamos primero que todo despertar, para saber cómo nos vamos a orientar. ¿De qué nos serviría tener la cabeza rellena de letras, si continuamos con la conciencia dormida? Más valdría ser analfabetas, pero despiertos, incuestionablemente, mis caros hermanos, lo primero que necesitamos es saber que estamos dormidos. Desafortunadamente, aunque aquí lo esté afirmando, aunque ustedes estén aceptando que están dormidos, sin embargo ustedes no tienen conciencia de que están dormidos y eso es precisamente lo grave.
Cualquiera puede saber que 2 más 2 son 4, pero otra cosa es tener conciencia de que 2 más 2 son 4. Hay una suma simple que cualquier intelectual repite y cree que la sabe, cree que tiene conciencia de ella, mas no tiene conciencia de ello. Si se quiere despertar, realmente tenemos que empezar por reconocer que estamos dormidos. Cuando alguien reconoce que está dormido, es señal inconfundible de que ya comienza a despertar. Pero no se trata de reconocerlo intelectualmente, no. Cualquiera puede decir automáticamente: sí, estoy dormido, pero otra cosa es estar consciente de que está dormido, ya eso es diferente. Existe una gran diferencia, pues, entre el intelecto y la conciencia. En el mundo físico, tenemos nosotros que aprender a determinar asociaciones específicas, inteligentes, para la vida en los mundos superiores. Durante el mal llamado estado de vigilia, estamos asociados con todos los seres humanos, ya a través del trabajo, o en el hogar, o en la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Durante las horas del sueño, existen también asociaciones, y estas son el resultado específico de las mismas que tenemos en el mundo físico. Si un sujeto XX vive en la cantina, obviamente sus asociaciones en los mundos internos, durante las horas del sueño y después de la muerte, será una vida de cantina, relacionada con cantineros y vagabundos de toda especie. Si alguien se asocia con ladrones y bandidos durante su vida diaria, en los mundos internos, durante las horas del sueño, vivirá entre bandidos y ladrones. Así, pues, nosotros tenemos que determinar, aquí y ahora, en el mundo físico, el tipo de asociaciones que queremos tener durante el sueño y después de la muerte. Muy bonito es estar asociados, durante las horas del sueño, aquí mismo, en el templo, estudiando los misterios de la vida y de la muerte. Muy bonito es estar nosotros así, dedicados al estudio después de la muerte, pero esto solamente es posible si nos reunimos frecuentemente. Así pues, repito, nosotros mismos debemos provocar el tipo de asociaciones que deseamos, nosotros mismos debemos provocar el tipo de asociaciones que queramos tener durante las horas del sueño y después de la muerte. Comprendido esto, estableceremos bases muy fuertes para el despertar de la conciencia. Necesitamos aprender a vivir, mis caros hermanos, porque sucede que los seres humanos no sabemos vivir y eso es muy grave. No medimos el tiempo, creemos que este vehículo físico nos va a durar una eternidad, cuando realmente no dura casi nada y luego se vuelve polvo. El teatro, el cine, es algo que causa daños muy graves al ser humano. En otros tiempos, por ejemplo en Babilonia, el teatro era completamente objetivo, tenía como único objeto el estudio del karma, esa era la ilustración que debía darse a los asistentes. Los actores no se aprendían de memoria ningún papel. Aparecía alguien en escena, sin haber estudiado ningún papel. Sinceramente se autoexploraba a sí mismo, con el objetivo de saber qué era lo que más anhelaba, y eso, lo que más deseaba, era lo que hablaba. Supongamos que quería beber y entonces exclamaba: tengo ganas de beber. Otro asistente, que aparecía por ahí, escuchaba aquellas palabras y se autoexploraba, para ver qué sentía en su interior. Según lo que sentía, respondía: yo no quiero beber. Por el alcohol fui a la cárcel, por el alcohol estoy en la miseria. Si eso era lo que realmente le había sucedido, pues no iba a afirmar algo falso. Luego podía aparecer cualquier otro, un tercero, porque para eso tenían un grupo de actores que aparecían ipso facto también, pero eran actores que nunca decían otra cosa diferente a lo que sentían en el fondo de sus conciencias, algo que no hubieran vivido, algo que no se relacionara con lo que aquellos dos estaban diciendo. Si alguien decía: yo tuve mucho dinero, tuve un hogar hermoso, una mujer, unos hijos, pero por estar bebiendo vino, quedé arruinado, señores. Más allá aparecía una pobre mujer, otra artista. Perdí a mi hijo, por la bebida perdí a mi hijo, por ese maldito licor. Y así comenzaba a desarrollarse un drama, una escena improvisada, que muchas veces podía terminar en la forma más dramática. Los notarios rigurosamente escribían, no solamente el desarrollo del drama en sí mismo, sino hasta los resultados finales, seleccionando después, todavía de tal pieza lo mejor, y en esa forma venían a conocerse los resultados kármicos de tal o cual escena. Habían muchas escenas. Escenas de guerra, escenas de amor, pero en todas surgía siempre lo espontáneo, lo natural, no algo que artificiosamente el intelecto inventaba. No, lo que surgía era aquello que cada uno de los actores había vivido.
Ese era el arte objetivo de Babilonia. Entonces realmente, mis caros hermanos, los actores eran muy diferentes. La música que se usaba, instruía debidamente al cerebro emocional, era una música especial. Ellos sabían, perfectamente, que en el organismo existen ciertos ganglios que se han formado con los sonidos del universo y sabían manejar todos esos ganglios, todas esas partes del ser, mediante las diferentes combinaciones musicales. Así instruían, por medio de la música, al cerebro emocional. Ustedes saben que ciertas partituras le dan a uno ganas de marchar, una música fúnebre lo pone a meditar, a reflexionar. Una 5. Música romántica le trae recuerdos de los tiempos idos y sus noches de amor, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos combinaban inteligentemente los sonidos, para instruir sabiamente al centro emocional. Vean ustedes qué interesante. El centro del movimiento solía también recibir enseñanzas, mediante las danzas sagradas. Esas danzas eran importantísimas en Babilonia, cada movimiento equivalía a una letra y el conjunto de letras contenían determinadas oraciones, determinadas tesis, determinadas antítesis, determinadas instrucciones. Así todo el auditorio recibía una cultura riquísima, era otro tipo de teatro. Los artistas no eran llamados artistas sino orfeístas, que interpretado significa sujetos que sienten, con entera precisión las actividades de la esencia, de la conciencia, pero después del arribo de la cultura greco-romana, el teatro se degeneró, los orfeístas desaparecieron, y surgieron entonces los artistas mecánicos, antecesores de los actores. Recuerden muy bien que todavía hace unos 50 años, poco más o menos en nuestro país, a los actores se les llamaba vulgarmente comediantes y se les miraba con cierto desprecio. Todavía más atrás en el tiempo, por la época de la Edad Media, había una ley promulgada que obligaba a los actores a rasurarse, a quitarse todos los signos de masculinidad. ¿Con qué objeto? En primer lugar debían ellos, claro está, maquillarse según el drama que tuviesen que ejecutar. Segundo, además se quería ante todo mantenerlos diferentes del resto de las personas. Y rasurándose, además de quitarse los signos de masculinidad, las demás personas podrían evitar pasar cerca de ellos, o darles la mano. Eran discriminados, pues se sabía que esos actores tenían, dijéramos, una irradiación peligrosa, psicológicamente infecciosa, altamente anasmusiana. Si ustedes observan cuidadosamente la vida de los llamados artistas de teatro, si son un poquito sensitivos sentirán, o podrán captar el tipo de radiaciones anasmusianas que ellos emiten y que infectan la mente de los demás. Hoy ya pasó esa costumbre, ya no hay ninguna ley promulgada en ese sentido contra ellos. Ya se les da la mano, ya se les trata de igual a igual y hasta se les quiere imitar. Así ellos pueden destilar, perniciosamente, e inconscientemente, sus ondulaciones de anasmusen en las mentes de todas las personas. Duele un poquito tener que decir esto, porque hay muchas gentes que viven del drama, de la escena, que son actores. Pero nosotros tenemos que colocarnos en el plano de las realidades concretas y que son útiles a los que están en el camino 6 de la eliminación del ego. Las personas que han pasado de los 50 años de edad, recordarán precisamente, que hasta hace medio siglo todavía se les miraba con desdén, se les trataba como a simples cómicos o comediantes, etcétera, etcétera. Claro, ellos se abrieron paso y ahora se les considera de igual a igual, pero no por eso dejan de emitir sus ondulaciones, que son terriblemente peligrosas, para quienes hacen esfuerzos por el despertar de la conciencia. En estos tiempos es completamente natural que ellos aprendan papeles de memoria absolutamente subjetivos, de cosas que sucedieron o cosas que no han existido nunca. Comedias, dramas que pueden tener o no tener ninguna realidad, que son solo producciones de sus mentes o fantasías de los autores, y el honorable público, ante las tablas del escenario, duerme terriblemente. Cuando digo duerme, lo pongo entre comillas. Pues quiero afirmar, en forma enfática, que en esos escenarios la conciencia entra en el sopor más profundo del sueño. Incuestionablemente, este tipo de arte subjetivo totalmente imaginario, ciertamente viene a acabar con la posibilidad de las percepciones reales. Esa es la razón por la que les digo estas cosas relacionadas con el teatro. ¿Qué es un turilla? Un turilla es un hombre que puede hablar con su propio Dios interno, cara a cara. Pues bien, ese arte de tipo subjetivo realmente nos impide llegar al estado de turillas, por eso resulta pernicioso.
En nombre de la verdad yo les digo a ustedes que en lo personal, no me agrada el cine ni la televisión. Cuando alguna vez por curiosidad he estado mirando algo en televisión, después he tenido un remordimiento de conciencia espantoso. He tenido que proceder a limpiar todos los elementarios que se formaron en mi aura y no vuelvo a quedar tranquilo hasta eliminar el último de ellos. Porque sucede que al ver esas escenas, uno con la mente repite automáticamente lo que está viendo y entonces ante la esencia de la mente toma forma, como dijera Mr. Leadbetter, se forman elementarios, formas mentales, iguales a los que uno ha visto en la pantalla, que se roban parte de la conciencia, vienen a vampirizarle la propia conciencia al que los creó. Estos, ya establecidos en la mente, causan mucho daño. Repito, se roban una parte de la conciencia, se convierten en criaturas vivientes dentro de nuestro espacio psicológico. Cuando miraba, repito, escenas de televisión o de un cine, he tenido después que sufrir mucho, desintegrando los 7 elementarios que se formaron en mi mente, y logré al fin desintegrarlos, después de muchos trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. Por tal motivo, definitivamente renuncié a la televisión y al cine, a todo eso, y se los comunico para que sepan orientarse, porque si uno quiere verdaderamente llegar a despertar, pues tiene que saber vivir en consecuencia. Si uno quiere desenvolverse conscientemente en los mundos internos, si quiere convertirse en un investigador competente de la vida en los mundos superiores, obviamente tiene que promover sus propias asociaciones, como las que en este momento tenemos. Estamos reunidos en plena asamblea y eso es extraordinario. Estamos platicando sobre el despertar de la conciencia y eso es magnífico, porque estamos promoviendo asociaciones extraordinarias para los mundos superiores. Al ir ustedes ahora a sus casas, al poner los cuerpos de ustedes dormidos en sus respectivos lechos, obviamente saldrán del cuerpo, y al salir del cuerpo, pues claro que vendrán a reunirse en ETRSI. NLFORMANQSTANRUNIDOSST anoche, aquí en el plano físico, así se reunirán allá en el astral, para lo mismo. Para el estudio del despertar y es claro que recibirán la ayuda de los maestros de la fraternidad oculta. Al hacer esto están promoviendo asociaciones extraordinarias para los mundos superiores. Pero si ustedes no estuvieran aquí sino en una cantina, en una casa de juegos, o en un cabaret, al 8 dormir sus cuerpos esta noche, la esencia de ustedes ya afuera del cuerpo físico, es decir, sus valores internos se asociarían nuevamente, pero ya no sería para estudiar el despertar de la conciencia, sino para repetir lo que estaban haciendo antes con el cuerpo físico. Así, formando asociaciones correctas, positivas enfocadas al trabajo interior, la conciencia se irá despertando y algún día quedará completamente despierta. Una vez despierta la conciencia, estaremos lo suficientemente preparados como para ver el camino por sí mismos, el camino que ha de conducirnos a la liberación final. Pero ¿cómo podríamos ver el camino por sí mismos? Si no nos esforzamos en despertar. ¿Pueden acaso los dormidos ver el camino? Obviamente que no, entonces necesitamos despertar. Cuando uno despierta, comprende lo que es, hace un inventario de lo que tiene, de lo que le sobra, de lo que le falta. Muchas facultades que uno cree que tiene, no las tiene, y mucho que no sabe que tiene, realmente lo tiene. Pero uno solamente puede venir a hacer ese inventario de sí mismo, cuando está despierto. Eso no puede hacerse antes, porque un dormido, ¿cómo va a hacer un inventario de sí mismo? ¿Qué sabe de sí mismo el dormido? Así, pues, despertar es fundamental, vital. Pero, para despertar, hay que saber vivir, escrito está que quien con lobos anda, a aullar aprende. Tenemos que saber con quién andamos, cuál es el tipo de asociaciones que vamos a crear en la vida práctica. Debemos saber seleccionar nuestras amistades, porque eso es definitivo, conforme nos esmeremos en vivir inteligentemente, la conciencia irá cada vez más despertando, hasta que al fin podrá algún día despertar. Al despertar, podremos darnos cuenta del estado lamentable en que nos encontramos. El ser humano, normalmente, tiene tan solo el cuerpo planetario. ¿Cuál es el cuerpo planetario? El cuerpo físico con su asiento vital, eso es claro. Más allá del cuerpo físico, lo único que hay es una suma de agregados psíquicos inhumanos. Nuestros defectos psicológicos asumiendo figuras animalescas. Ira, codicia, envidia, orgullo, lujuria, pereza, gula, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que continúa después de la muerte?
Una suma de agregados psicológicos. Si decimos que después de la muerte continúa un montón de diablos, no estamos exagerando, es verdad. Llamémosle ira, codicia, envidia, etc., pero eso es lo que continúa, no poseemos, ciertamente, un centro permanente de conciencia. No. Desafortunadamente, la esencia está enfrascada entre todos esos agregados inhumanos. No hay una individualidad permanente en el animal intelectual, equivocadamente llamado hombre. La individualidad es algo que hay que lograr. Si queremos individualizarnos, debemos liberarnos del ego. Solo mediante la desegoistización, es posible la individualización. ¿En qué forma podríamos desegoitizarnos? Eliminando los elementos inhumanos que llevamos dentro. ¿Cómo podríamos eliminarlos? Solo después de haberlos comprendido. 9. La ira. Hay estados iracundos que se deben al amor propio. Alguien nos ofende el amor propio y sentimos ira. Hay iras que son por los celos, existen ataques de ira provocados por el odio, etc. Hay que investigar todos los aspectos de la ira, no solo desde un punto de vista exclusivamente intelectual, pues no se trata de investigarla en forma abstracta, sino de analizar nuestra ira particular, que es diferente. Si vamos por la calle y de pronto alguien nos insulta sin motivo alguno, y reaccionarnos furibundos, es obvio que al llegar a casa debemos reflexionar. ¿Por qué reaccionamos en esa forma? ¿Cuál fue la causa causorum para haber reaccionado de esa forma? Debemos hacernos conscientes de ese aspecto de la ira, y si otro día cualquiera tenemos un ataque de ira por celos, habrá que reflexionar sobre esos celos. ¿Por qué se provocaron esos celos? Y así conocer cada faceta de la ira. Lo mismo debe aplicarse o llevarse a todos los otros defectos que llevamos dentro. La eliminación es diferente, solamente es posible con la ayuda de la Divina Madre Kundalini. Alguien puede comprender que nosotros podemos, por ejemplo, saber que tenemos ira, pero no tener conciencia de que tenemos ira. Eso es diferente. Necesitamos hacernos conscientes del proceso de la ira. La ira tiene muchas metamorfosis y muchas causas. Hay ira por la lengua, por las palabras o por la mente, son distintas formas de tiene un error, un defecto psicológico, y sin embargo continuar con él. La eliminación es distinta. Solamente es posible la eliminación de los defectos con la ayuda de Devi Kundalini. El mayor grado de poder de Devi Kundalini se halla en el sexo. No quiere decir esto que por el motivo de no tener un individuo 10 mujer, una mujer no tener varón, no vayan a eliminar sus errores. Claro, siempre contarán con la ayuda de su propia madre Kundalini. Lo que quiero decir es que la fuerza principal de la madre Kundalini está el sexo, y que si alguien tiene la suerte de tener una esposa, una mujer su marido, bien puede trabajar en la forja de los cíclopes y solicitar a Devi Kundalini, en pleno trabajo, que elimine tal o cual defecto psicológico que ya ha sido comprendido debidamente. Así es como vamos muriendo de instante en instante, de momento en momento. Ante todo es necesario hacernos conscientes de lo que significa la muerte del yo. La base, el fundamento de cualquier progreso espiritual estriba en la muerte del ego, porque solo con la muerte adviene lo nuevo. Si el grano no muere, la planta no nace. Lamentablemente sucede que la mayor parte de los estudiantes esoteristas se olvidan de la muerte, solo piensan en sobresalir, en adquirir poderes, en lo que sea, y se olvidan de la muerte. Si uno va al cine, quiere decir que se olvida de la muerte, ¿verdad? Porque cuando uno quiere morir en sí mismo, no va al cine. Si se dedica en serio al trabajo sobre sí mismo, llegará un. Si uno se está distrayendo muy bonito con la televisión, está demostrando hasta la saciedad que se olvida de la muerte, porque ningún cadáver se va a sentar a ver televisión. Esto de la autorrealización es algo muy serio, no se puede tomar en juego. Si es la autorrealización lo que queremos, la base es la muerte mística. En la iglesia gnóstica trascendida vemos nosotros que no falta nunca un gran ataúd. Precisamente una de las cámaras de la iglesia gnóstica es mortuoria. Allí ve uno un hermoso y bellísimo ataúd. En las logias masónicas también, nunca falta un ataúd. Es lamentable que aquí no tengamos un ataúd, cuando aquí debería haberlo. En todo caso el ataúd, aunque sea pequeño, es un símbolo viviente de que estamos dispuestos a morir, de que es necesario morir para ser. No debemos olvidar la muerte. Con justa razón los monjes de la Cartuja, en España, tienen un saludo muy especial. Hermanos, de morir tenemos, contesta el otro monje.
Hermano, eso ya lo sabemos, ese es su saludo, cada vez que se encuentran, a nosotros no nos interesa la muerte del cuerpo físico. Eso lo podemos perder en cualquier momento. Al salir de la casa, hasta en la misma casa, podemos tener algún accidente, etc. Lo que nos interesa es la muerte del ego, de ese yo que tenemos dentro, que nos hace horribles. 11. Momento en que ya no le interesa el cine, yo no he visto que a un muerto, a un cadáver metido dentro de un ataúd le interese el cine. El ego nos hace a nosotros verdaderamente inmundos, en el sentido más completo de la palabra. Así, pues, cuando ya uno consigue eliminar el ego, desintegrar todos los elementos inhumanos que llevamos dentro, queda entonces radicalmente despierto, en un 100% despierto, eso es obvio. También es necesario vestirnos con los cuerpos existenciales superiores del ser. Me viene en estos momentos a la memoria, cierta instrucción recibida en noches pasadas. Allí, en el mundo astral, me tocó vivir una escena muy interesante. Se me hizo sentir como perseguido aunque estaba consciente, pero los venerables maestros provocaron una escena de persecución. De pronto en cierta casa, fui visitado, y todos ellos, los venerables de la fraternidad oculta, me instruyeron cantando en forma deliciosa. Me dijeron que la persecución de la ley, no nos referimos a estas leyes terrenales, sino a las leyes del karma, solamente le pasa si ustedes estuvieran despiertos, podrían evidenciar lo que les estoy diciendo. Las radiaciones que carga toda persona que tiene el ego, es muy semejante a las del conde Drácula. Son siniestras. Cuando yo estoy en meditación, solo, por ejemplo, y viene alguien por ahí que tiene el ego, desde lejos siento sus vibraciones, que son siniestras. Son similares a las Drácula. Son desagradables, siniestras, izquierdas, del conde quien no anda bien vestido, en un rico carro, pues si andan ustedes bien vestidos, en un magnífico carro, y con mucho dinero entre la bolsa, se acabarán las persecuciones. Estoy hablando en un lenguaje que ustedes tienen que saber entender. ¿A qué carro se referían los venerables? Al carro de Merkabah. Ese carro está compuesto por los 4 cuerpos: físico, astral, mental y causal, ese es el carro. 12. Cuando ustedes en Kabbalah oigan hablar del carro de Merkabah, se refiere a los 4 cuerpos, que se entiende por un personaje bien vestido, con un rico carro, a aquel que ha fabricado los cuerpos existenciales superiores del ser, y que aún más, los ha cristificado. Ese es un sujeto bien vestido, y si lleva dinero entre la bolsa. ¿Qué se está afirmando? Que tiene capital cósmico. Tal capital se consigue haciendo buenas obras, trabajando por bien de la humanidad. Es obvio que a un maestro como el conde San Germán nadie lo va a perseguir, a un Jesús de Nazaret, ¿cómo lo van a perseguir los señores del karma? ¿Quién va a perseguir a Jesús de Nazaret? La ley persigue al infeliz que anda mal vestido, a pie, que está en la RUINISINGINRO. ¿Cuál es el infeliz pordiosero, el indigente que anda mal vestido? ¿Cuál será? El que no ha fabricado los cuerpos existenciales superiores del ser. Esa es la condición común de todo el mundo, del común de la gente. Esas son las víctimas de la ley, analícenlo ustedes. Son las gentes que van de aquí para allá, siempre en la desgracia. Nacen sin saber por qué, mueren sin saber por qué, siempre con una venda en los ojos, desde la cuna hasta el sepulcro. Se casan, se llenan de hijos, viven en la pobreza más desgraciada, siempre infelices, siempre perseguidos. Cuando uno se viste bien, tiene un bonito carro y suficiente dinero entre la bolsa, se acabó la persecución. ¿Ustedes creen que dicho conde iba a permanecer allí encerrado, un hombre que manejaba los estados de Ginas? A ratos estaría allí, a ratos por Roma, por París, por Londres, en todas partes menos en la Bastilla. Cuando salió de la Bastilla, 2 meses después, salió regiamente vestido, espléndidamente, lleno de oro y diamantes, sonriente, alegre ante las multitudes, miles de personas lo llevaron sobre sus hombros. Fue un triunfador, ¿verdad? Dicen que lo metieron en la cárcel y que murió en la cárcel, eso es falso. Cagliostro, ¿y qué diremos de conde Saint Germain, de Altotas, el gran iniciado? Todavía vive, siempre combatido, jamás vencido. De manera que entonces, hermanos, vistámonos bien y todo nos cambiará. Tengamos un bello carro y tendrán ustedes una vida mejor. Obviamente, tenemos que fabricar ese carro. Empezaremos con el cuerpo astral, eso es necesario. Para ello hay que utilizar el esperma sagrado.
Desafortunadamente, las gentes comunes y corrientes no saben apreciar el valor del esperma, lo gastan, lo extraen de su organismo miserablemente. Allí es donde está todo el poder con el que pueden cambiar la totalidad de su vida y convertirse en dioses, pero lo tiran, ellos mismos se arruinan a sí mismos, se condenan a la desgracia. Pero si se transforma el esperma, si se convierte en energía, nadie sabe qué se hizo el conde. ¿Quién perseguiría al conde Cagliostro? Ni siquiera el famoso Luis XV pudo contra él, lo encerró en la Bastilla, pero cosas cambian, porque es con esa energía de gran sutileza, con 13, la energía astral del sexo, con la que vamos a elaborar el cuerpo, con la transformación del esperma en energía. Es con esa energía sutilísima del ser, con la que se va a crear el cuerpo de la voluntad consciente. Una vez forjado ese cuerpo, ya formado podremos viajar con él, consciente y positivamente. Uno sabe que tiene un órgano cuando lo usa. Sabemos que tenemos unas manos, unos brazos, porque los movemos. Sabemos que tenemos unos pies porque caminamos con ellos, eso es obvio. Así, también, cuando uno se da el lujo de fabricar un cuerpo astral, sabe que lo tiene porque puede usarlo, porque puede moverse con ese cuerpo en forma positiva, dinámica. Otro tanto ocurre con el cuerpo mental. Hay que fabricarlo mediante la transmutación del esperma en energía. La gente no tiene una mente propia. Nosotros necesitamos crearnos una mente individual, propia, y solamente se puede crear mediante la transformación del esperma en energía. Y por último, debemos fabricar el cuerpo de la voluntad consciente, para manejar todas las circunstancias. Quien es víctima de las circunstancias, no posee el cuerpo de la voluntad consciente. Uno tiene que aprender a determinar las circunstancias, no que las circunstancias lo determinen a uno. Aquel que todavía es condicionado por las circunstancias, es como un leño arrojado entre las embravecidas olas del océano, es una víctima entre todas las calamidades. Uno necesita aprender a determinar sus circunstancias y eso solo es posible creando el cuerpo de la voluntad consciente. Tal cuerpo se crea 14. Esos 4 cuerpos, físico, astral, mental y causal, constituyen el carro. Ya con el carro creado, solamente falta que penetre en ese carro el conductor. ¿Quién es el conductor del carro? Nuestro propio ser. Pero el ser no va a entrar en un carro que no existe. Hay que crear el carro. Entonces, cuando recibimos, quien llega a tener esos cuerpos, debe aspirar un poco más. Debe cristificarlos, muchas obras se han escrito sobre cristificación. Los cuerpos cristificados son extraordinarios. Cualquier sujeto cristificado, de hecho es un gran señor del que puede decirse que está bien vestido, que ya deja de ser víctima de las circunstancias, deja de ser perseguido por las leyes del destino, se convierte en un señor, señor en el sentido más completo de la palabra. En otros tiempos la humanidad vivía de acuerdo con ciertos principios que le permitían conservar el cuerpo físico hasta el momento en que hubiera fabricado los cuerpos existenciales superiores del ser, eso se debía cósmico. Vivir siempre despierto. Una persona que se lee un libro a 500 kilómetros por hora, de página a página, y dice ya me lo sé, está arruinando su cerebro intelectual, no está cumpliendo con el deber cósmico. En nombre de la verdad yo les digo a ustedes esto. Yo, cuando estudio una obra, reflexiono profundamente en el párrafo que estoy estudiando, medito en ese párrafo, y no paso al siguiente que en esa época la humanidad cumplía con el deber cósmico. ¿Cuál es el deber? Al ser, él queda como dueño en su carro, un señor bien vestido. Con un magnífico carro y bien vestido con los cuerpos superiores existenciales del ser, con las vestiduras sagradas, un carruaje precioso, ya no es víctima de las circunstancias, hasta haberme hecho consciente del párrafo. Si no lo he comprendido, no sigo, porque es absurdo. Así, pues, uno debe hacerse consciente de lo que lee. Eso es parte del deber cósmico. 15. Seguimos con el centro emocional. Dejarse llevar por las emociones violentas, es absurdo. En las plazas de toros suceden cosas escandalosas, se ven escenas de mujeres que en el desenfreno de sus pasiones, se quitan la ropa interior y los zapatos, y se los arrojan a los toreros, actúan como locas. También se ven hombres haciendo barbaridades, y por último sacando al torero en hombros, como un gran señor, cuando no es más que uno más de tantos. Con los partidos de fútbol se ven cosas similares, algunas horrendas.
Muchas veces los futbolistas terminan en una batalla campal. ¿Por qué? Si se examina el motivo, encontramos que son motivos absurdos. Hay quienes justifican el fútbol, quienes dicen que el fútbol se lo debemos a los antepasados, que los aztecas lo jugaban. Hay quienes dicen, sí, aquí era donde tenían las taquillas, donde vendían los boletos. Eso es falso. La bola de ese tipo de juego de entonces representaba entre los aztecas al sol, y cuando ellos tenían el juego ese, representaba la lucha de la luz con las tinieblas, en un movimiento ritual previamente estudiado. Vean ustedes ahí, esos cuadros que tenemos, así como las losas blancas y negras que están en el suelo, representan la lucha entre la luz y las tinieblas. Así, también, el llamado ahora juego de pelota entre los aztecas, era una liturgia previamente estudiada. Cada movimiento correspondía a la liturgia, no había movimientos a la ligera, todos estaban previamente trazados. Con todos esos movimientos se simbolizaba o alegorizaba la lucha entre los 16 poderes de la luz y de las tinieblas. Un juego similar estuvo establecido en las catedrales góticas de la Edad Media, en Europa. Tal juego se realizaba exactamente dentro de las catedrales, y era parte de la liturgia, dirigida por el sacerdote, para simbolizar la lucha entre los poderes de la luz y de las tinieblas. Pero este jueguito actual, insulso, de los futbolistas no tiene tradición ninguna, excepto la de un pobre vagabundo de Inglaterra, que un día se le ocurrió llenar de aire una vejiga, de esas de res y luego que ya la infló, que el globo ya estuvo inflado, lo envolvió en un pedazo de cuero, lo cosió y se puso a darle patadas. Al poco tiempo sucedió que por todas partes, en Londres, la prensa protestaba porque a muchas señoras les tumbaban sus sombreros con las tales bolas esas, los vidrios de las casas se volvían pedazos. Intervino la policía, pero no se logró acabar con esa diversión que ya como vicio se propagó mundialmente. Ahora ya es muy serio, lo han vuelto serio, volver serio a la ocurrencia de un vagabundo, de un tipo que no tenía trabajo en Londres. Eso es de lo más insulso. Pregunta. ¿Con qué elementos se van a formar los cuerpos existenciales superiores del ser? Samael Aun Weor. Con el mercurio. Solo serviría para la formación de los cuerpos existenciales superiores del ser, si el mercurio antes ha sido fecundado por el azufre. Se necesita que el mercurio sea fecundado por el azufre. Eso es todo. 17. Section 2. Las ventajas del despertar de la conciencia. Es necesario saber que la humanidad vive con la conciencia dormida. Las gentes trabajan soñando, andan por las calles soñando, viven y mueren soñando. Cuando hemos llegado a la conclusión de que todo el mundo vive dormido, comprendemos la necesidad de despertar. Necesitamos el despertar de la conciencia. Queremos el despertar de la conciencia. La causa del sueño profundo en que vive la humanidad es la fascinación. Las gentes están fascinadas por todas las cosas de la vida, se olvidan de sí mismas porque están fascinadas. El borracho en la cantina está fascinado por el alcohol, el local, el placer, los amigos y las mujeres. La mujer vanidosa está fascinada ante el espejo por el encanto de sí misma. El rico avaro está fascinado por el dinero y las propiedades. El obrero honrado está fascinado en la fábrica por el duro trabajo. El padre de la familia está fascinado en sus hijos. Todos los seres humanos están fascinados y sueñan profundamente. Cuando manejamos un coche nos asombramos al ver a las gentes arrojarse sobre las avenidas y calles sin importarles el peligro de los coches. Otros se lanzan francamente bajo las ruedas de los automóviles. Pobres gentes, andan dormidas. Parecen sonámbulas, andan soñando con peligro para sus propias vidas. Cualquier clarividente puede verles sus sueños. Las gentes sueñan en todo aquello que las tiene fascinadas. Durante el sueño, el ego se escapa del cuerpo físico. Esta salida del ego es necesaria para que el cuerno vital pueda reparar el cuerno físico. En los mundos internos el ego anda soñando. Realmente podemos asegurar que el ego se lleva sus sueños a los mundos internos. En los mundos internos el ego se ocupa de las mismas cosas que lo tienen fascinado en el plano físico.
Así vemos al carpintero durante el sueño en su carpintería, al policía cuidando calles, al peluquero en la peluquería, al herrero en su herrería, al borracho en la taberna o cantina, a la prostituta en la casa de sus placeres, entregada a la lujuria, etcétera, etcétera. Viven todas esas gentes en los mundos internos como si estuvieran en el mundo físico. A ninguna persona viva se le ocurre preguntarse a sí mismo 18 durante el sueño si está en el mundo físico o en el astral. Los que se han hecho semejante pregunta durante el sueño, han despertado en los mundos internos, entonces con asombro han podido estudiar todas las maravillas de los mundos superiores. Solo acostumbrándonos a hacemos semejante pregunta de instante en instante durante el estado llamado de vigilia podemos llegar a hacernos semejante pregunta en los mundos superiores durante las horas entregadas al sueño. Es claro que durante el sueño repetimos todo lo que hacemos durante el día. Si durante el día acostumbramos a hacernos esta pregunta, durante el sueño nocturno, estando fuera del cuerpo, resultaremos repitiéndonos la misma pregunta. El resultado será el despertar de la conciencia aunque sea momentáneamente. El ser humano fascinado no se acuerda de sí mismo. Nosotros debemos autorrecordarnos a nosotros mismos de instante en instante. Necesitamos autorrecordarnos en presencia de toda representación que pueda fascinarnos. Detengámonos ante toda representación y preguntémonos a nosotros mismos, ¿dónde estoy? ¿Estaré en el plano físico? ¿Estaré en el plano astral? Luego hay que dar un saltito con la intención de flotar en el ambiente circundante. Es lógico que si uno flota es porque está fuera del cuerpo físico. El resultado será el despertar de la conciencia. El objetivo de esta pregunta a cada instante, a cada momento, es hacer que se grabe en el subconsciente para que actúe después durante las horas entregadas al sueño en horas en que realmente el ego se halla fuera del cuerpo físico. Sabed que en el mundo astral las cosas se ven tal como aquí en el plano físico. Las gentes durante el sueño y después de la muerte ven todo allí en forma tan igual al mundo físico que ni siquiera sospechan por ello hallarse fuera del cuerpo físico. Ningún difunto cree jamás haber muerto, está fascinado y sueña profundamente. Si los difuntos hubieran durante la vida hecho la práctica de recordarse a sí mismos de instante en instante, si hubieran luchado contra la fascinación de las cosas del mundo, el resultado sería el despertar de la conciencia. Entonces no soñarían, andarían en los mundos internos con la conciencia despierta. Quien despierta la conciencia puede estudiar, durante las horas del sueño, todas las maravillas de los mundos superiores. Quien despierta la conciencia se vuelve clarividente. Quien despierta la conciencia vive en los mundos superiores como un ciudadano del cosmos totalmente despierto. Entonces convive con los grandes hierofantes de la logía blanca. Quien despierta la conciencia ya no puede soñar aquí en este plano físico, ni tampoco en los mundos internos. Quien despierta la conciencia deja de soñar. 19. Quien despierta la conciencia se convierte en un investigador competente de los mundos superiores. Quien despierta la conciencia es un iluminado. Quien despierta la conciencia puede estudiar a los pies del maestro. Quien despierta la conciencia puede platicar familiarmente con los dioses que iniciaron la aurora de la creación. Quien despierta la conciencia puede recordar sus innumerables retornos o vidas anteriores. Quien despierta la conciencia asiste conscientemente a sus propias iniciaciones cósmicas. Quien despierta la conciencia puede estudiar en los templos de la gran logía blanca. Quien despierta la conciencia puede saber en los mundos superiores cómo se encuentra la evolución de su Kundalini. Todo matrimonio perfecto debe despertar la conciencia para recibir la guía y dirección de la logía blanca. En los mundos superiores, los maestros guiarán sabiamente a todos aquellos que realmente se aman. En los mundos superiores los maestros entregan a cada cual lo que necesite para su desarrollo interior. Tomado del libro El matrimonio perfecto de Samael Aun Weor 20, Section 3. Epílogo. En esta parte de la colección de conferencias de Samael Aun Weor se incluyen las impartidas a estudiantes gnósticos avanzados, Dianoia. Contenido de la CEO lección SON. Dado que la difusión de los conocimientos gnósticos contemporáneos es una labor altruista y sin fines lucrativos, se permite la reproducción libremente de los contenidos escritos, siempre y cuando se haga en las mismas condiciones de libre circulación y no lucro. Si la reproducción es completa, deberá citarse la fuente.
Las imágenes que acompañan a los textos fueron obtenidas de diferentes fuentes, por lo que si alguna persona tiene derechos de reproducción sobre alguna de ellas, y además pronunciadas al público general. Estudiantes de según Pistis. Pláticas IMPA e Icasia. Conferencia rutidas a da Cámara. Dianoia. Cátedras impartidas a estudiantes de tercera cámara. Nous. Conferencias, grabaciones especial e informales del Congreso, y pláticas 21. Desee que no se incluyan aquí, le pedimos nos lo haga saber para proceder a su retiro. Las definiciones de la sección del glosario son síntesis elaboradas de diferentes fuentes, incluyendo páginas de Internet de libre consulta, y se limitan a servir de referencia simplificada de los términos que aparecen en las conferencias. Los términos muerte, revolución, eliminación, etc., son parte del contexto de desarrollo psicológico personal a que hacen alusión los conocimientos gnósticos y no tienen nada que ver con asuntos políticos. Disponible también en esta misma página de internet, www.lecturesgnosis.com. Los temas están siendo publicados en diferentes idiomas, por lo que si usted está interesado en colaborar en la traducción al idioma de su preferencia, favor de ponerse en contacto con nosotros por medio de esta dirección de correo electrónico: gnosis.erdn@gmail.com. Las traducciones fueron hechas por varias personas, por lo que cualquier duda al respecto de los contenidos e interpretaciones, deberán de aclararse consultando el original en español. 22. Cagliostro, conde Alessandro di Cagliostro, 1743-1795, médico, Rosacruz y alto masón, fue conocido por las cortes europeas del siglo XVIII. Cagliostro vivió en Nápoles y más tarde en Roma, donde se casó con Lorenza Feliciani. Viajaron juntos a Londres, donde fue iniciado en la francmasonería, posiblemente por el conde de Saint-Germain, quien fue su contemporáneo. Adoptó como símbolo secreto el Ouroboros, la serpiente que se muerde la cola. Al cabo de poco tiempo fundó el rito egipcio de la francomasonería en La Haya. Viajó por Rusia, Alemania y Francia, extendiendo el campo de influencia del rito egipcio Rosacruz y presentándose como un curandero magnético de gran poder, alcanzando gran fama. Fue perseguido a causa del asunto del collar, que involucró a Luis XVI de Francia y a María Antonieta, y fue encarcelado en Francia acusado de fraude. Estuvo en la Bastilla durante 9 meses, y finalmente fue absuelto cuando no pudo demostrarse su conexión con el caso. Sin embargo, se le pidió que abandonara Francia, y viajó a Inglaterra. Una vez allá, Teveneu de Morande acusó a Cagliostro de ser Giuseppe Balsamo, lo que refutó en su Open Letter to the English People, carta abierta al pueblo inglés, obligando a Morande a disculparse y a retractarse de sus palabras. Regresó a Roma, donde al cabo de un tiempo fue apresado en un calabozo donde se dice que terminó sus días. Sin embargo, desde entonces se dice que Cagliostro no murió, sino que el cadáver encontrado en su celda era el de un monje que lo visitaba con frecuencia. La Inquisición y recluido. Términos del glosario relacionados. Arrastrar términos relacionados aquí. Índice. Buscar término. Conde San Germán. El conde de Saint-Germain, 1696-1784, fue un enigmático personaje, descrito como cortesano, aventurero, inventor, alquimista, pianista, violinista y compositor aficionado, conocido por ser una figura recurrente en varias historias de temática ocultista. Él era conocido por muchos de los más famosos personajes de la historia europea, como Casanova, Madame de Pompadour, el rey Luis XV de Francia, Catalina la Grande, Franz Anton Mesmer y otros. Voltaire dijo de Saint-Germain que es un hombre que nunca muere y que lo sabe todo. Se desconocía el origen de su fortuna, su nacionalidad y si tenía esposa e hijos. Era un hombre muy educado, elegante y noble. Se dice que hablaba a la perfección muchos idiomas y que también tenía vastos conocimientos sobre política, artes, ciencias, poesía, medicina, química, música y pintura. No permanecía mucho tiempo en un lugar y viajaba constantemente por toda Europa. Cuando se cansaba iba al Tíbet, África o Turquía. En 1740 se convirtió en un asistente habitual de los eventos más selectos de Viena. El conde, que entonces tendría unos 30 o 40 años de edad, vestía de forma muy elegante, y llevaba siempre encima una cuantiosa cantidad de diamantes, que utilizaba en vez de dinero.
Vivió en París y fue precisamente en esta ciudad donde empezó a forjarse la leyenda de Saint-Germain. Se dice que murió en 1784, sin embargo hay testimonios de su presencia en Francia en 1815 y 1820. Términos del glosario relacionados: arrastrar términos relacionados aquí. Índice: buscar término Divina Madre Kundalini, también expresado como Devi Kundalini Shakti, o Divina Madre Kundalini. Durante mucho tiempo lo relacionado con el Kundalini, como energía, fue un conocimiento reservado o secreto, pero todas las tradiciones y religiones se refieren a ella con algún simbolismo. Sin embargo, la cuna del concepto del Kundalini está en el hinduismo, que la personifica como un diosa inmaculada o Shakti, el poder energético femenino de nuestro espíritu. En el hinduismo, la Kundalini es una energía invisible representada por una serpiente, que duerme enroscada en el Muladhara, el primero de los chakras, que está ubicado en la zona del coxis. El término sánscrito Shakti designa la energía o potencia activa de un deva, dios masculino, personificada como su esposa. En su origen, toda divinidad femenina del hinduismo ha sido llamada Devi y ha sido asociada con la fertilidad, luego cada Devi y su potencia se ha entendido como Shakti. Los yogis afirman: su propia Kundalini no es otra cosa que su propia madre espiritual. Usted es su único niño. Ella no puede herirle, ni hacerle daño, sino que se dedicará, poco a poco, a curar su propio cuerpo físico y a reparar sus chakras. Cuando el iniciado invoca a la Divina Madre Kundalini, para que le ayude, ella aparece como una virgen purísima, como una madre de toda adoración. En ella están representadas todas nuestras madres de todas nuestras reencarnaciones. La Madre Kundalini es la culebra de fuego que sube por el canal medular. Los mayas y los toltecas elaboraron toda una cosmogonía alrededor de ella. Entre los egipcios la Virgen es Isis. Entre los aztecas es Tonantzin. Ella es Rea, Cibeles, Adonía. Diana entre los griegos y la Virgen María en el cristianismo han sido también formas de representarla. En todas las culturas y en todas las religiones antiguas siempre hay una madre espiritual. Términos del glosario relacionados: arrastrar términos relacionados aquí. Índice: buscar término estados de Ginas. La existencia de los universos paralelos es un hecho ya comprobado por la ciencia actual, pero se siguen negando sus implicaciones prácticas. Sin embargo, la serie de fenómenos relacionadas con desapariciones misteriosas, seres mitológicos, levitaciones, etc., registrados a lo largo de la historia se deben a los fenómenos Ginas. Cuando un yogi logra flotar en el ambiente se dice que es porque logró poner su cuerpo en estado de Ginas. Los nahuales que forman parte de la cultura popular en México son posibles por la capacidad de algunas personas de pasar su cuerpo físico a la cuarta dimensión. En la obra titulada El libro que mata a la muerte del escritor español Mario Rosso de Luna se da una amplia explicación de ese fenómeno ampliamente extendido entre todas las culturas antiguas. También es un tema frecuente en los libros de Samael Aun Weor. Términos del glosario relacionados: arrastrar términos relacionados aquí. Índice: buscar término forja de los cíclopes. En la mitología griega, los cíclopes ancestrales eran eternos, generalmente representados por tres seres con solo un ojo, que vivían en el Tartarus, el infierno, y se dedicaban a la forja y eran los seres más sabios del mundo, siendo los artífices de todas las armas de los dioses en general. Estaban bajo la supervisión de Hefesto. En una de esas versiones mitológicas, Zeus desciende al Tártarus con sus dos hermanos, ahí encuentra a los cíclopes y los libera. A cambio, los cíclopes les otorgan a los tres las armas con las cuales estaban destinados a vencer a los titanes. A Zeus el rayo, a Poseidón un tridente, y a Hades un casco. El descenso a la novena esfera, así como la expresión trabajar en la fragua encendida de Vulcano, son diferentes formas simbólicas de referirse a la transmutación de las energías sexuales, es decir, a la práctica del Tantra Yoga cuya base es el Maituna. La forja de los cíclopes es el sexo tántrico enfocado a la transmutación. Términos del glosario relacionados: arrastrar términos relacionados aquí. Índice: buscar término Anasmusen. Cuando un hombre no se fusiona con la divinidad, se convierte en Anasmusen, es decir, alguien con doble centro de gravedad, y estos Anasmusen, tarde o temprano tienen que entrar en las involuciones sumergidas inevitablemente. Existen 4 clases de Anasmusen, a saber: primera, la de aquellos que solamente poseen cuerpo físico, son gentes dedicadas al mal.
El ego de esas personas elabora cierta sustancia que los hace anasmusen, por lo común son hechiceros. Segunda. Quienes poseen cuerpo astral, son distintos, sin embargo a pesar de haber logrado la inmortalidad, se dedican a la magia negra, así se desvían, se convierten también en anasmusen de segunda clase. Tercera. Esta clase de anasmusen está formada por aquellos que crearon todos los cuerpos existenciales superiores del ser, por hombres verdaderos en el sentido más completo de la palabra, pero que no disolvieron el ego y que se metieron por la senda de las tinieblas. Cuarta. Por último, esta clase de anasmusen está formada por aquellos que alcanzaron los estados de ángeles, arcángeles, principados, potestades, virtudes, tronos, querubines, serafines, etc., y mucho más, pero que no lograron la eliminación del ego conservando dos aspectos, el bueno y el malo. Todos estos casos, si no eliminan lo que de anasmusen tienen, ese hálito fatal formado por la magia negra o por la hechicería, tendrán que involucionar también entre las entrañas de la tierra hasta la muerte segunda. Así pues que un anasmusen no es más que un fracaso de la madre cósmica, un aborto de la madre divina. Quienes estén fabricando los cuerpos existenciales superiores del ser, si no quieren convertirse en anasmusen tendrán que luchar mucho contra sí mismos. Eliminar los elementos inhumanos que cargan en su interior. Es decir, desintegrar el yo de la psicología, reducir a polvareda cósmica a todos esos elementos que constituyen el ego, el mí mismo, solo así podrán salvarse del peligro de convertirse en anasmusen con doble centro de gravedad. Samael Aun Weor. Términos del glosario relacionados. Arrastrar términos relacionados aquí. Índice. Buscar término. Karma. El karma, del sánscrito. Acción, es una ley cósmica de retribución, o de causa y efecto. Se refiere al concepto de acción o acto en el sentido de que todo lo que hacemos tiene consecuencias, para bien o para mal. En muchas religiones existe la noción del karma, aunque expresan diferencias en el significado mismo de la palabra, tienen una base común de interpretación. Muchos de los aspectos prácticos de la ley del karma tienen que ver con la reencarnación y la transmigración de las almas. Las premisas básicas de la ley del karma, desde el punto de vista gnóstico, son: si haces el mal te generas karma, el cual va a ser tan difícil de pagar como grave sea la falta. Haz buenas obras para que pagues tus deudas con la ley divina. A la ley se le supera con la balanza. El que tiene con qué pagar sale bien en sus negocios. Términos del glosario relacionados. Arrastrar términos relacionados aquí. Índice. Buscar término. Leadbeater. Charles Webster. Leadbeater, 1854-1934, fue un influyente miembro de la Sociedad Teosófica, autor de libros de ocultismo. Originalmente un clérigo de la Iglesia de Inglaterra, su interés por el espiritualismo provocó que se desafiliara de la Iglesia en favor de la Sociedad Teosófica. Se convirtió en un oficial de alto rango de la sociedad, pero renunció en 1906. Luego se mantuvo como un autor prolijo del ocultismo importante dentro de la Sociedad Teosófica, hasta su muerte. Términos del glosario relacionados. Arrastrar términos relacionados aquí. Índice. Buscar término. Maituna. Maituna es un término sánscrito utilizado en el Tantra hindú para denominar la unión sexual en un contexto ritual. Sahaja es un término similar que se usa en el yoga. En ambos casos se hace referencia a la transmutación de la energía sexual mediante técnicas específicas. A pesar de que hay múltiples interpretaciones de cómo realizarlo, las diferentes traducciones de la palabra maituna muestra claramente que se refiere a parejas hombre-mujer y su unión en el sentido físico-sexual, y es sinónimo de kriya nishpati, limpieza madura. Como el espíritu sin la materia no es efectivo por sí mismo, ambos elementos trabajan juntos para lograr la armonía. Solo cuando la unión ha sido consagrada es cuando se considera que el maituna alcanza su plenitud. La pareja es entonces divina. Ella es Shakti y él es Shiva. La literatura tántrica por lo general hace numerosas referencias a la necesidad del control de la eyaculación para lograr realizar el maituna o sexo sagrado. El maituna es pues la unión sexual de hombre y mujer, sin la pérdida de la energía sexual con fines espirituales, los cuales incluyen el despertar del Kundalini y la eliminación de las impurezas del alma.
Términos del glosario relacionados. Arrastrar términos relacionados aquí. Índice. Buscar término. Piedra filosofal. La piedra filosofal, lapis philosophorum, es una sustancia alquímica legendaria. Afirma es el elixir de la vida, evita el deterioro físico y hace posible que es capaz de convertir los metales bases tales como el plomo en oro o plata. También sé el logro de la inmortalidad. Durante muchos siglos, fue el objetivo más codiciado en la alquimia. La piedra filosofal es el símbolo central de la terminología mística de la alquimia, que simboliza la perfección en su máxima expresión, la iluminación y la felicidad celestial. Los esfuerzos para descubrir la piedra filosofal son conocidos como el Opus Magnum, gran obra. Una de sus fórmulas en latín es vitriol, expresado por sus iniciales. Visita interior a terrae rectificando invenies occultum lapidem. Visita el interior de la tierra, rectificando encontrarás la piedra oculta. Tiene muchas y muy variadas descripciones, sin embargo, varios autores alquímicos afirman que las descripciones de la piedra son metafóricas. Se le llamaba piedra, no porque sea como una piedra, sino por ocultar sus detalles y evitar ser perseguidos por la Inquisición. El equivalente de la piedra filosofal en el budismo y el hinduismo es la cintamani. La obtención de la piedra filosofal es una temática frecuente en los libros y las disertaciones de Samael Aun Weor.